Una noche templada de primavera cubría Madrid cuando uno de los espacios televisivos más comentados del país, conocido por su tono directo y sus acaloradas discusiones, se preparaba para una edición particularmente ambiciosa. Las cámaras ya estaban listas, los presentadores repasaban sus notas y los técnicos afinaban los últimos detalles. El foco de la velada no recaía en un político ni en una celebridad de moda, sino en una figura dominante del deporte español: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, empresario tenaz, estratega incuestionable y uno de los personajes más influyentes del fútbol global. Su presencia bastaba para generar expectativa, tendencia en redes y controversia asegurada. El decorado del programa, austero pero elegante, contrastaba con el magnetismo del invitado, que entró en escena con paso firme y expresión contenida. Ataviado con un traje de corte impecable en tonos gris plomo, Pérez no necesitaba muchos gestos para imponer autoridad. Tomó asiento con la parsimonia de quien no improvisa, sino que ejecuta un plan meticuloso. El conductor, rostro habitual de las tertulias nocturnas, dio paso con entusiasmo. Esta noche nos honra con su presencia el artífice del club más laureado del siglo XXI, el impulsor del modelo galáctico, el hombre que convirtió al Real Madrid en una máquina de conquistas internacionales, don Florentino Pérez. Desde el inicio, el tono del diálogo se planteó provocador. La consigna de la noche era explorar qué entiende una figura como Pérez por conceptos como juventud, éxito y valores en un contexto donde las nuevas generaciones reclaman protagonismo. Sin embargo, esa noche ningún joven estaba presente. El mandatario blanco debía confrontar únicamente a un grupo de periodistas curtidos, sin mediadores generacionales ni confrontaciones directas. Eso no impidió que la tensión creciera desde los primeros minutos. Cuando el presentador le pidió su definición del éxito, Florentino no dudó. El verdadero éxito, dijo con voz controlada y mirada fija, es levantar estructuras que sobrevivan a las modas. Es tomar decisiones que otros temen, convertir una institución deportiva en una potencia mundial. Los jugadores de hoy son habilidosos, sin duda, pero son intérpretes. Yo soy el compositor. Ellos ejecutan, pero yo soy quien decide qué melodía debe sonar. La afirmación, dicha sin titubeos, generó un murmullo entre el público seleccionado para el programa: empresarios, comunicadores, rostros conocidos del entorno deportivo. El conductor, perspicaz, decidió provocar un poco más. Hablando de jóvenes talentosos, ¿qué opina de Lamine Yamal? Apenas tiene 17 años y ya deslumbra como figura del Barcelona. Pérez levantó ligeramente la ceja, como quien evalúa la relevancia del tema. Luego respondió con frialdad: es un diamante, pero aún sin tallar. Yamal no es dueño de su destino. Sigue órdenes, forma parte del engranaje de un sistema comercial. Tiene calidad, pero no construye nada. Marca goles, sí, pero no determina el rumbo de su entorno. Él entretiene. Yo diseño. Las consecuencias no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los fragmentos de la entrevista se viralizaron. En X, antiguamente Twitter, los seguidores madridistas aplaudían la franqueza de su presidente, mientras que los culés estallaban en críticas por lo que consideraban un ataque gratuito y condescendiente hacia su joven estrella. Los titulares al día siguiente avivaron aún más el fuego. Pérez desprecia a Yamal, no construye nada. Florentino, los jóvenes solo obedecen. El presidente blanco lanza dardos envenenados. El país se polarizó en cuestión de horas. Algunos veían en sus palabras una defensa del liderazgo empresarial, otros detectaban soberbia revestida de éxito. Mientras tanto, Lamine Yamal, el aludido, permanecía en silencio. No publicó nada, no respondió a los comentarios, no cayó en el juego mediático. Hasta que, días después, aceptó acudir a un programa de corte más personal, más íntimo, donde la entrevista sustituye al espectáculo. En un estudio con luces cálidas y un ambiente recogido, Lamine apareció con un atuendo sencillo, sin estridencias, pero con una calma que sorprendía en alguien de su edad. Su rostro, aún adolescente, mostraba serenidad, no desafío. Se sentó frente a la presentadora y esperó, sin prisas. La periodista, reconocida por su estilo directo, fue clara desde el principio. Lamine, Florentino Pérez dijo que eres un producto, alguien que sigue instrucciones. Que aún no sabes lo que es el éxito. ¿Qué piensas?
El joven jugador tardó unos segundos en contestar. Luego, con una sonrisa tranquila, articuló cada palabra sin rencor, con la claridad de quien no necesita alzar la voz para hacerse entender. Le tengo respeto al señor Pérez. Ha hecho mucho por su club y su legado es evidente. Pero su concepto de éxito es solo uno, y no tiene por qué ser el de todos. Yo no juego para construir imperios ni para dar órdenes. Juego para honrar a mi familia, a mi barrio, a los niños que sueñan con llegar donde yo he llegado. Juego por algo que no se mide en títulos ni contratos. La sala entera estalló en una ovación profunda, sincera, de esas que no se provocan por espectáculo ni por cortesía, sino por la conexión humana, por el impacto real de unas palabras que tocan algo más allá del entretenimiento. Pero él, con la serenidad que hasta entonces había marcado cada uno de sus gestos, no se dejó arrastrar por el aplauso. No hizo pausa para saborear la aprobación, ni sonrió buscando la complicidad del público. Se mantuvo erguido, la mirada tranquila, la respiración acompasada. No necesitaba la validación externa porque hablaba desde un lugar mucho más firme que el aplauso, la verdad de su historia. Y por eso, sin cambiar el tono, sin elevar la voz, continuó hablando. Lo hizo con la misma calma con la que se planta frente al portero rival en un mano a mano, sin arrogancia, pero con convicción, sabiendo que cada palabra era una oportunidad para construir algo más grande que una respuesta. Dijo entonces, con la serenidad de quien no está debatiendo, sino compartiendo lo que lleva dentro. Si para algunos ser un producto es llevar sobre los hombros los sueños de aquellos que nunca han tenido un micrófono, una cámara o una oportunidad, entonces sí, lo soy. Y no tengo problema en aceptarlo. Porque esos sueños valen más que cualquier estadio. Valen más que cualquier cuenta bancaria o cualquier palmarés. Yo no firmo contratos multimillonarios para otros, ni construyo infraestructuras que lleven mi nombre, pero inspiro. Y eso también es una forma de construir. Tal vez no sean ladrillos o acero, pero son valores. Son historias que se escriben en silencio, en campos polvorientos, en esquinas donde el fútbol es más promesa que realidad. A medida que hablaba, el ambiente del estudio fue transformándose. Se podía percibir un cambio casi físico en la atmósfera. Ya no era una entrevista, era un testimonio. El tipo de momento que no se guioniza, que no se prepara, que surge cuando alguien se atreve a mostrarse de verdad. La presentadora, que hasta entonces había mantenido la compostura profesional de una comunicadora experta, se quedó en silencio, sin interrumpir, con los ojos fijos en él, como si también estuviera escuchando no con los oídos, sino con el corazón. Y Yamal siguió, ahora con un tono más íntimo, más reflexivo, casi como si hablara consigo mismo, como si en ese momento, a través de las cámaras, le hablara a miles de chicos que estaban del otro lado de la pantalla. Juego, dijo, para que un niño en un barrio humilde, en cualquier parte del mundo, se mire en un espejo y piense que también puede lograrlo. Que su origen no lo define. Que sus recursos no son su techo. Juego para los que comparten una pelota rota entre 10, para los que entrenan sin botas, para los que sueñan mientras la realidad les da la espalda. Cada vez que marco un gol, cada vez que corro por el campo, no lo hago solo por mí, lo hago por ellos. Porque si yo puedo inspirarlos, si yo puedo ser una chispa de esperanza, entonces mi carrera ya tiene sentido. Puede que no construya estadios, pero estoy construyendo algo más importante. Estoy construyendo fe. No en mí, sino en ellos. En que pueden, en que merecen, en que tienen derecho a soñar sin que nadie los llame productos, sin que nadie los subestime. Y esta vez, el aplauso fue distinto. Fue más pausado, más emocional, más denso. Las palmas se encontraron en el aire con una lentitud respetuosa, como si nadie quisiera romper el hechizo que sus palabras habían creado. En esos segundos, el plató dejó de ser un espacio de televisión para convertirse en una especie de altar de honestidad, donde el fútbol era solo el pretexto para hablar de algo mucho más grande. Las cámaras grababan, pero no hacían falta. Ese momento ya estaba grabado en quienes lo presenciaban. Y como era de esperarse, pocas horas después las redes sociales estaban completamente inundadas con fragmentos del discurso. Los vídeos se compartían como testamentos de una nueva forma de entender el deporte. Los titulares no hablaban de polémica, sino de madurez. Se destacaba su capacidad para responder sin herir, para elevarse sin pisar a nadie, para dejar un mensaje sin buscar protagonismo.
Los hashtags no tardaron en viralizarse. Almohadilla Yamal responde, almohadilla clase silenciosa, almohadilla el fútbol también inspira, almohadilla respeto genuino. Personas de todos los ámbitos, periodistas, educadores, exjugadores, incluso políticos, compartían sus palabras, resaltando la necesidad de tener referentes que no solo dominen la técnica, sino que también manejen el poder con conciencia. Pero como si el destino hubiese estado atento a cada palabra y decidiera dar un cierre épico a esa historia, el calendario de la liga guardaba una sorpresa. 3 días después, el partido más esperado del año, el clásico. FC Barcelona contra Real Madrid, en el majestuoso Santiago Bernabéu. La catedral del fútbol europeo. El escenario donde nacen las leyendas o se entierran las promesas. Y allí estaba él, Lamine Yamal. El joven al que se había llamado marioneta, pieza del sistema, producto de una maquinaria. Frente a él, miles de voces, millones de ojos, toneladas de expectativa. Pero su rostro no mostraba nervios. Caminó hacia el campo con la calma de quien sabe que no necesita demostrar nada, pero lo hará igual. No para silenciar a nadie, sino para reforzar con hechos lo que ya había dicho con palabras. Y cuando el balón empezó a rodar, también lo hizo su talento. En el minuto 27, recibió un pase entre líneas, controló con la zurda y, tras un amague seco que dejó atrás a 2 defensores, disparó con precisión quirúrgica al segundo palo. Gol. Silencio ensordecedor en el Bernabéu. No celebró con estridencia. Solo levantó los brazos y miró al cielo. Luego regresó caminando, sereno, como si ese gol fuera solo una página más en una historia más grande. Pero no se detuvo ahí. En la segunda mitad, recogió un balón perdido en el centro del campo, arrancó a velocidad y con una serie de regates que parecían coreografía más que estrategia, dejó a 3 jugadores atrás y batió al portero con una frialdad que no parecía de su edad. Segundo gol. Explosión de emoción en su banquillo. Esta vez sí corrió hacia una de las cámaras junto al campo, se detuvo frente al objetivo, alzó un dedo al cielo, y luego, sin decir palabra, clavó la mirada en el lente. No habló. No hizo falta. Porque en ese silencio, millones escucharon algo mucho más profundo. Fue un mensaje sin ruido pero cargado de significado. Un recordatorio de que a veces se responde mejor con actos que con discursos. Que la verdadera fuerza está en mantenerse fiel a uno mismo, en no dejarse arrastrar por la necesidad de aplastar para hacerse notar. En los bares, en los grupos de WhatsApp, en las redacciones y en los patios de colegio, esa mirada se convirtió en símbolo. Porque construir también puede ser eso, no imponer, no confrontar con violencia, sino recordar con elegancia que el respeto no se exige, se gana. Y Yamal, aquella noche, lo había ganado todo. Sin decir una sola palabra. El eco de los pasos de Lamine Yamal retumbaba suavemente por los pasillos de mármol de la Universidad Complutense de Madrid. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de expectación y tensión. Estudiantes con cuadernos, profesores con mirada inquisitiva, periodistas con micrófonos encendidos, cámaras apuntando desde todos los ángulos. Todo el mundo sabía que no se trataba de una simple charla o una conferencia más. Aquella noche no se enfrentaban 2 generaciones, sino 2 formas opuestas de entender el poder, el éxito y el significado del fútbol. A un extremo del auditorio, Florentino Pérez, eterno símbolo del establishment futbolístico, esperaba con la calma impostada de quien lleva décadas acostumbrado a ser escuchado sin ser interrumpido. Vestía un traje de corte impecable, su mirada altiva y su sonrisa apenas perceptible, como si cada segundo que pasaba allí fuera parte de una estrategia más grande. Saludaba con la misma frialdad con la que se anuncian millones en fichajes, sin emoción, pero con contundencia. En el lado opuesto, Lamine apareció sin fanfarrias. Su ropa era modesta, lejos de los trajes caros o marcas llamativas que suelen acompañar a las jóvenes estrellas del deporte. Llevaba un jersey negro, sin adornos, y caminaba con una tranquilidad que contrastaba con la magnitud del momento. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y concentración. No había arrogancia en su gesto, solo una convicción clara de por qué estaba ahí. Mientras se acomodaba en su asiento, miró brevemente al público. No como quien busca aprobación, sino como quien desea que lo escuchen, de verdad. El moderador, un académico de renombre, con décadas de experiencia en debates filosóficos, tomó la palabra.
Esta noche, comenzó, con una voz grave que impuso respeto, no se trata de confrontar personalidades, sino visiones. Una representa la maquinaria de la modernidad, el pragmatismo del éxito cuantificable. La otra, el anhelo de que el deporte aún puede ser un vehículo de transformación social. El silencio fue absoluto. Señor Pérez, usted ha dicho que Yamal no es más que un producto del sistema. ¿Desea reafirmarlo? Pérez apenas movió un músculo. Asintió y respondió con tono calculado. El fútbol es una industria global. No es poesía. No es un cuento de hadas. Es estrategia, negocio, infraestructura. Los jugadores entran y salen, pero el sistema permanece. He construido instituciones. He traído glorias que perdurarán más allá de cualquier nombre. Los chicos como Lamine son brillantes, sí, pero forman parte de una maquinaria más grande que ellos. Es bonito hablar de sueños, pero lo que mueve al mundo son los resultados. Una ola de incomodidad recorrió el auditorio. Y entonces, Lamine pidió la palabra. Se levantó, caminó despacio hacia el atril, y tras una breve pausa, comenzó con voz tranquila, pero con una firmeza que desgarró el silencio. Yo nací en un lugar donde los imperios no existen. Donde las paredes se caen a trozos y las familias comparten un solo cuarto. Donde jugábamos al fútbol con una pelota desinflada, pero con el corazón inflado de ilusión. Mi padre me enseñó que el respeto no se exige con dinero, sino con gestos. Me enseñó a saludar al que duerme en la calle como si fuera un rey. Porque el verdadero poder no es el que te da un palco, sino el que logras cuando inspiras a otro a levantarse. El público contuvo el aliento. Lamine continuó, más profundo, más íntimo. Usted habla de estructuras. Yo hablo de humanidad. A los 11 años dejé a mi madre llorando en una estación, con una mochila en la espalda y el sueño de que algún día valiera la pena. Me perdí cumpleaños, veranos, fiestas, por entrenar. Estudié idiomas, aprendí a negociar contratos, enfrenté a cámaras que me preguntaban cosas que ni yo sabía responder aún. Pero nunca busqué fama. Quería demostrarle a ese niño que fui, que había esperanza. Usted construyó estadios. Yo construyo fe en los que ya no creen en nada. Los aplausos empezaron tímidos, pero se volvieron una ovación. El moderador tuvo que intervenir para que el acto pudiera seguir. Pérez, visiblemente incómodo, trató de recomponerse. Tú hablas desde la emoción, muchacho, y está bien. Pero en la cima, donde yo estoy, las emociones son un lujo. Hay que tomar decisiones duras, hay que apostar fuerte. He traído al mejor talento del mundo. He colocado a mi club en lo más alto. Tú juegas. Yo mando. Esa es la diferencia. Pero Lamine no bajó la mirada. No alzó la voz. Simplemente dejó que el peso de su verdad cayera como una piedra sobre el escenario. Usted manda. Yo inspiro. Usted elige a quién comprar. Yo elijo a quien no dejar atrás. Conozco chicos que dejaron de soñar porque nadie les enseñó que podían. Sé lo que es sentirse invisible. Por eso juego. No por medallas, no por contratos. Juego por el que me mira desde un barrio olvidado pensando que él también puede. Usted tiene títulos. Yo tengo historias. Usted firma cheques. Yo toco almas. El mundo que usted construyó es fuerte, sí, pero yo creo en un mundo donde el alma pesa más que el ego. Un estudiante, emocionado hasta las lágrimas, se levantó. Su voz temblorosa cortó la tensión. Gracias, Lamine. Yo también crecí creyendo que para ser fuerte había que humillar. Hoy entendí que hay otra forma. Más valiente. Más digna. Lo que siguió fue indescriptible. Profesores, alumnos, periodistas, todos puestos en pie. Una ovación que no era para un ídolo, sino para un símbolo. Para alguien que había recordado en medio del ruido que el fútbol, en su esencia, es un acto de comunidad, de pertenencia. Pérez intentó responder. Tartamudeó. Dijo algo sobre romanticismo, sobre cómo el mundo no premia los sentimientos sino los resultados. Pero su voz ya no tenía fuerza. Lamine le respondió con una sonrisa serena. Tiene razón, señor Pérez.
El mundo premia a los ganadores. Pero tal vez ya es hora de que empiece a premiar también a los que no olvidan de dónde vienen. Usted tiene el poder. Pero si lo usa para despreciar, es más pobre de lo que yo fui en mi infancia. La riqueza verdadera no está en lo que se guarda, sino en lo que se da. Y así, sin necesidad de levantar la voz, sin un solo insulto, sin arrogancia, Lamine Yamal se convirtió en algo más que un jugador. Fue, en ese instante, un reflejo de una generación que ya no quiere pedir permiso para existir, que quiere ocupar espacio, que entiende que el fútbol, como la vida, se gana con talento, sí, pero también con conciencia. Durante los días siguientes, fragmentos del debate circularon por redes sociales, noticieros y portales de opinión. No se hablaba de estadísticas, ni de fichajes, ni de trofeos. Se hablaba de dignidad. De un joven que había puesto contra las cuerdas a uno de los hombres más poderosos del deporte mundial sin necesidad de atacar. Solo recordando que, al final del día, las ideas tienen más fuerza que los presupuestos. Y que el verdadero legado no son los títulos, sino la forma en que hiciste sentir a los demás.